Me corresponde, como siempre, agradecerles a los pueblos que nos reciben, el generoso pueblo latinoamericano, con amor y benevolencia. Migrantes, un programa con el corazón en las manos y los brazos abiertos. Estamos de vuelta, queridos amigos, y en esta oportunidad tenemos a nuestro invitado del día de hoy, José Rafael Urbina. Ya seguramente algunos de ustedes lo recordarán, estuvimos hablando con él en este espacio hace poco tiempo por el tema de su proceso migratorio y también por la homologación de su título, que es uno de los logros que él cuenta dentro de lo que ha sido el desarrollo de su vida. A la fecha ya el doctor Rafael Urbina es abogado de la República de Venezuela y abogado también de la República de Argentina. Es una travesía interesante y, como dice él, un buen logro, pero además es una historia que sirve para los otros que están transitando este proceso y, por supuesto, para todos los migrantes o todas las personas que han dejado su lugar de origen y que tienen expectativas de desarrollar su vida en otro lugar. Vamos a conversar con Rafael y a escuchar un poco de esto que ha transitado. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te damos la bienvenida. Hola José, buen día a ti y a toda la audiencia. Así como lo acabas de decir, anda uno con la satisfacción del logro alcanzado, de la meta alcanzada y bueno, ahora planteando estrategias y formas de asumir la etapa que continúa, que viene. Rafael, la carrera de Derecho es una carrera bien particular, ¿no? Porque por allí, si bien puede tener una base común en todos los países, la legislación es muy particular de cada país donde se legisla, ¿no? Por asuntos muy propios de la nación. Y entonces a los abogados, me supongo que el tema de la homologación de los títulos de sus estudios es un tanto más complicado, salvo para aquellos que hacen derecho internacional, supongo. Me aclararás tú que eres el especialista en el área. Sí, y de alguna forma, aparte de esa parte estrictamente positiva, como decimos los abogados, que tiene que ver con la legislación, es la visión un poco más amplia, porque estudias con la intención de anclarte a un lugar y no solamente estudiar derecho o ser abogado exige conocer la legislación, sino conocer elementos sociológicos, elementos históricos y, bueno, lleva de la mano entonces comprender, investigar y estudiar todos esos elementos en un nuevo país, en este caso en Argentina. Entonces, es ahora cuando tienes trabajo, ¿no? Porque dominar todos los aspectos sociológicos, culturales, los aspectos jurídicos, además, y todo esto que involucra el ejercicio, es una tarea para rato, ¿no? Cuando uno es natural de un país, lo tiene incorporado en el chip, pero cuando uno lo visita o cuando se muda él, por allí le tocan otras gestiones para incorporar esa cultura también a uno. ¿Cómo te ha tocado a ti? Sí, desde luego. Y en ese sentido, debo resaltar una frase que leí de uno de las figuras más importantes de la independencia argentina y uno de los abogados más resaltantes en la historia argentina, que es Alberti. Juan Bautista Alberti, que dice que no es lo mismo saber de derecho que saber de leyes. Entonces, el abogado no debe conocer solamente de leyes y debe conocer de derecho y todos esos elementos ahí es donde entran en juego. Y desde luego, exacto, es un proceso que es más amplio, que es más completo, manejar todo eso. Incluso el hecho de tener contacto con las personas que uno vaya a asesorar o a orientar o que vaya, hasta debe saberlo escuchar, que no es lo mismo de repente los términos usuales, los términos populares que se utilizan en Venezuela, y todo eso es un proceso de adaptación que uno tiene que ir desarrollando como profesional. Claro, la homologación cultural, o sea, poner sobre la misma mesa lo que tú conoces y lo que ellos conocen para ver cómo juegan ambas cosas, ¿no? Y luego adaptarte a lo de acá, porque evidentemente, como se dice acá, seguramente, yo creo que, no recuerdo muy bien, pero hay una figura en el Código Civil de Venezuela que decía que
lo que creo que es el artículo 5, que dice que lo que quiso decir el legislador, eso es lo que debe entenderse de la ley, algo así por allí. Y entonces tiene que ver, por supuesto, con la cultura, como hablamos, esto que estás explicando. ¿Qué ha sido lo más difícil, Rafael, de este proceso migratorio tuyo en relación a esto de la convalidación de los estudios y ahora del ejercicio? Bueno, cada quien vive su historia, ¿no? Cada quien vive su historia. En primer lugar, antes de la parte estrictamente del trámite, para mí lo más difícil fue que yo me vine planificando que llegaba primero y después me traía a mi esposa y mis hijos y mi familia. Y después que me vine, se vino lo de la cuarentena, toda esta situación económica y hasta los momentos no los he podido traer. Y eso tiene un componente muy duro por la unión familiar o por todas esas cosas. Pero dejando a salvo eso, pues primero que el trámite se me dio en plena pandemia. Eso hizo que fueran más lentos todos los pasos. Muchos pasos fueron muchísimo más lentos dentro de ese contexto. Bueno, segundo, yo me encuentro en la ciudad de Salta, acá en el noroeste argentino. Luego que me aprueban la documentación el Ministerio de Educación de la Nación y me indican que ya puedo seleccionar la universidad donde voy a cursar, me mandan un listado de universidades. Observo que son casi 18, 19 universidades y todas quedan o en el centro del país o al este del país o al sur. Ninguna quedaba cerca. Eso me genera también cierta presión o cierta dificultad porque de alguna forma esos trámites serían más buenos, aunque estaba dentro del contexto de pandemia, algunas cosas hacerlo personalmente para poder tener uno ese contacto humano y que reconozca cuál es la personalidad de uno y cuál es de repente el empuje. Y bueno, lo terminé haciendo en la ciudad que me correspondió por características de diversa índole, en la Universidad Nacional del Nordeste, en la ciudad de Corrientes. Queda a un trayecto largo en viaje desde acá. Y todo lo tuve que hacer a distancia. Afortunadamente, por la misma situación de las restricciones por pandemia el año pasado, las actividades de evaluación las hice también vía Zoom. Y bueno, no es solamente cumplir con lo estricto de los requisitos, de las exigencias, ya sea de documentos o ya sea académicas, sino que hay que impulsarlo. Y entonces hay que estar llamando por teléfono, escribiendo correos electrónicos y demostrándole a los funcionarios que están procesando eso, que aparte de todo el trabajo a veces bastante pesado que ellos tienen, nosotros estamos acá en una situación de migración por razones humanitarias y demostrarles o explicarles en la forma que corresponde que de eso va a depender también, primero, que nosotros pasemos de un estatus social y económico en el que nos encontramos muy precario a otro como profesional donde nos podemos procurar mejores cosas a nivel económico, pero aparte de eso, podemos aportarle a la nación. Entonces, es mantener el contacto con cada uno de los funcionarios que se van encargando de ese trámite, de explicarle quién es uno, y no simplemente una carpeta con un nombre, con un apellido, con un número de documento, sino que lo sientan a uno, y eso creo que es lo que más ha sido difícil. Pero de alguna forma, la calidad humana de esos funcionarios ha sido extraordinaria. O sea, de alguna manera te estoy entendiendo que mientras que uno es uno y su circunstancia, como se solía decir de Bolívar, el hombre de las circunstancias, ¿no? Pero te estoy entendiendo que mientras que la historia de uno o mientras que las personas no se conozcan, por allí hay una oportunidad de ralentizar los accesos a derechos. Así es, porque estoy de acuerdo y creo que son grandes herramientas los mecanismos tecnológicos de conexión, pero hay que complementarlo con el contacto humano para que ese otro que está verificando unos datos sepa quién es la persona y no simplemente se restrinja a eso. Actualmente, por ejemplo, ya estoy haciendo un trámite más cercano. Luego de haber obtenido la convalidación, que
fue hace algunas semanas. Ahora, para poder ejercer, necesito obtener la matrícula del colegio profesional para que se me permita ejercer. El IMPRE, como decimos en Venezuela. En este caso, la matrícula del Colegio de Abogados y Procuradores de esta provincia, de Salta. Y bueno, de alguna forma se me complica menos porque ya yo he venido en todo este tiempo que tengo acá, conociéndome, presentándome, y cuando me acerco a la oficina, no estoy acercándome por primera vez, sino ya saben que yo vengo en este trámite con anterioridad y de alguna forma ya me habían dicho, bueno, te esperamos cuando te vayas a inscribir, te acercas, y eso es un paso adelantado. ¿Tendrás algún dato de cuántos abogados venezolanos han logrado hacer lo mismo que tú? Oye, no, hasta el momento no cuento con información cierta, inclusive he tratado de ver si hay alguna organización, observación, porque sé que con otras profesiones hay, pero en la mía no, y al menos acá en la provincia, que es donde conozco personas con las que he tenido contacto directo, todos van dentro del trámite en un paso anterior al mío. Yo he sido quien va más avanzado en eso. Sí, sí, está bueno. Y ahora entonces te preparas para el ejercicio. ¿Cómo te sientes? Me imagino que, bueno, las figuras legales también me parece un tanto que el sistema jurídico argentino es muy homólogo a lo que era el sistema jurídico venezolano que conocimos. Tú me corregirás si no es así. Pero de todas estas otras intríngulis que tienen dentro de los aspectos sociales y los aspectos administrativos, ¿qué crees tú que vaya a pasar ahora, que te toca ejercer? ¿Cómo te preparas para eso? ¿Qué sorpresas esperas? Como te decía, con bastantes expectativas y tratando de desarrollar estrategias de avance. Actualmente tengo una responsabilidad como asesor de una diputada nacional en el Congreso de la Nación, y bueno, ahí estoy haciendo algunas actividades que las voy a seguir cumpliendo de esta manera, y agradezco mucho a todo el equipo de trabajo que me están eh, con los que estoy compartiendo desde hace un poco más de un año. Pero además de eso, tengo que empezar a explorar, sí, el ejercicio de la profesión de manera independiente acá, y por lo que ya aprobé en la universidad y lo que he estado viendo, sí, la similitud es bastante grande, muy grande. Sí. Incluso las raíces son las mismas, y bueno, ahí va uno en ese proceso de adaptación. Claro, aquí también uno, a diferencia de nuestra Venezuela, aquí es un estado federal con un poquito más de profundidad ese federalismo, y hay entonces leyes nacionales que aplican a toda Argentina, pero hay leyes provinciales que uno tiene que diferenciar dependiendo de donde se encuentre en la provincia, ya sea Misiones, donde tú estás, o Salta, va a variar esa normativa, y todos los profesionales están preparados para estudiar, para comprender y, bueno, aplicar en cada provincia la normativa regional o local que corresponde. Claro, claro. Rafael, hay muchos migrantes venezolanos y se ha reportado últimamente en diferentes medios de comunicación que están reemigrando, se están yendo de Argentina a otros países, principalmente Estados Unidos, pero también hay un número de retornados importante. También hay unas declaraciones recientes del señor presidente de Venezuela, el señor Maduro, quien ha dicho que entraría en una segunda fase de la repatriación, lo que sería este programa Vuelta a la Patria, ¿no? ¿Tú alguna vez consideraste volver? ¿Tienes razones suficientes para seguir acá? ¿No volverías a Venezuela? ¿Cómo es tu posición frente a tu patria chica, pues? Muy dura, José, muy dura porque, como te lo dije en un principio, todavía tengo a mi esposa y a mis hijos allá en Venezuela. Y bueno, esos son la luz de la vida de uno, y incluso aunque no estén aquí a mi lado en este momento, han sido el motor para enfrentar todas estas dificultades. Pero la realidad de allá no es nada fácil. También tengo a mis padres allá todavía. Nada fácil porque
incluso desde mi profesión, que analizo la parte de las instituciones públicas y ¿cómo te diría? La fortaleza que puedan tener en esto, mi evaluación es bastante mala. Y si bien aquí el problema que todos los venezolanos y, bueno, y los argentinos me angustia es el problema de la inflación. Pero Argentina es un país con institucionalidad y lamentablemente en Venezuela eso no lo hay actualmente. Incluso nada más la situación de los servicios públicos que en Venezuela sigue siendo muy deficiente: comunicación, electricidad, transporte, el problema de la inseguridad por la criminalidad. Eso todavía le deja a uno mucho que decir. Incluso algo que nos angustia a todos, que es el sistema de salud pública. En Venezuela lamentablemente se encuentra en una situación bastante deplorable y vemos eh, a los argentinos o a los paisanos acá con un sistema de salud pública de repente con ciertas falencias, pero que camina, que funciona. Entonces pensar eso todavía me mantiene dentro de la idea de buscar la manera de asentarme y poder traer a mis hijos, que todavía tienen que crecer, que todavía tienen la necesidad de andar en bicicleta en un parque, que desean hacer deporte, de hacerlo en un lugar donde se pueda, con mayor comodidad, que lamentablemente en Venezuela no se puede. Y no lo digo solamente con respecto a una impresión, sino lo digo con respecto a estudios. Todavía el estudio de ENCOVI que hizo la Universidad Católica Andrés Bello a finales del año pasado, la situación es muy dura. Aún si la memoria no me falla, Venezuela un 94.5% de pobreza, algo muy duro, y más del 80 y creo que 4% del aparato productivo destruido. Entonces eso le genera a uno todavía malas perspectivas. Y bueno, Dios quiera que esté equivocado y que todo esto de verdad se mejore en un tiempo corto. Otras notas han dicho que hay un emerger económico de Venezuela. De hecho, el señor Maduro sugirió que le deberían dar el premio Nobel de Economía, ¿no?, por este emerger de la economía venezolana. Y mucha gente habla de este resurgimiento económico. ¿Esto es real? ¿Esto es una burbuja? Pero lo que sí es cierto es que con esto se han logrado algunos retornados que tienen dificultades en sus procesos de adaptación a nuevas culturas o de transitar las dificultades propias de los otros países, y han retornado a Venezuela, ¿no?, un poco por esa descripción de burbuja o de economía en recuperación que pudiésemos estar diciendo de Venezuela. ¿Cómo ves tú esa situación? Bueno, múltiples razones hacen que la gente retorne. Y parece que la principal no tiene que ver tanto con el elemento económico, sino con el elemento de los afectos. Porque cada quien tiene personas de gran importancia emocional, sentimental, familiar en el país. Por eso se deciden acercar, y por el elemento cultural y a veces hasta geográfico, que mucha gente no se adapta a otros lugares y bueno, tienen la decisión de, de decidir buscar formas y maneras de enfrentar la situación. Y bueno, esperando que también mejore, pero a veces termina siendo algo más de esperanza que algo palpable. Claro. Y bueno, Rafael, ya para cerrar este conversatorio contigo, esta entrevista contigo, ¿qué va a ser de aquí en adelante, Rafael? ¿Cómo te ves de aquí a 3, 5 años? Por los momentos con esa incertidumbre, pero tratando de, bueno, fijar las cosas para poder empezar a ejercer mi profesión, estabilizarme económicamente, traer a mi esposa, a mis hijos y desarrollar la profesión como lo venía haciendo en Venezuela. De repente incursionar nuevamente en la docencia, porque me desempeñé un buen tiempo en eso, y estar con una estabilidad que me permita de vez en cuando visitar Venezuela. Y si, bueno, si todo llega a una estabilidad suficiente, hasta pensar en retornar para allá. Aquí nada se descarta.
Te agradecemos mucho por tu compañía, como siempre, José Rafael Urbina, abogado venezolano con mucha trascendencia en el ejercicio del derecho allá en Venezuela, docente de varias universidades, migrante ahora acá en la República de Argentina, quien describe como un hermoso país que le abrió los brazos, pero además logró homologar su título acá y ahora también es abogado de la República Argentina y tiene una experiencia de persona resiliente que se ha impuesto a todos estos dificultades que atraviesan las personas migrantes, y ahora pues es una persona con la condición y la posibilidad de entregarles de su sapiencia, de su conocimiento profesional y desde su voluntad personal lo que pueda para que este país también reciba de los migrantes, no solamente nos dé, sino también reciba de nosotros. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, por la invitación, y saludos para ti, José, y saludos para toda la audiencia. Un gran abrazo para ti, Rafael. Queridos amigos, entonces escucharon ustedes a José Rafael Urbina. Con esto nosotros nos vamos a una pausa y volvemos enseguida.